Sea como sea, todos los pastores y ancianos predican de conformidad con la Biblia. Explicar la Biblia para que se aferren a ella no es enaltecer al Señor y dar testimonio de Él. ¿Está mal que los pastores y ancianos expliquen la Biblia? ¿Cómo podéis afirmar que son unos fariseos hipócritas? Es cierto. Al explicar la Biblia enaltecen al Señor y dan testimonio de Él. ¿Cómo podéis afirmar que son fariseos hipócritas? No lo entendemos. Explicadlo, por favor. Sí, explicádnoslo. Hermanos, bienaventurados los pobres en espíritu. Por favor, escuchad en silencio. A la gente no debería parecerle mal que le expliquen la Biblia. Pero a la vez que la explican, hacen obras que se oponen a Dios. ¿Qué clase de personas son? ¿No son unos fariseos hipócritas? ¿No son unos anticristos opuestos a Dios? Exacto. ¿Por qué explicar la Biblia supone oponerse a Dios? ¿Por qué supone condenarle? Esto me parece extraño. Aunque lo comuniquemos así, hay gente que no lo entiende bien. Creen que explicar la Biblia es enaltecer a Dios y dar testimonio de Él. Los sumos sacerdotes, escribas y fariseos eran todos unos estudiosos de la Escritura. Todos eran expertos en ella. Y todos ellos se la explicaban a la gente. Si así enaltecían a Dios y daban testimonio de Él, ¿por qué cuando el Señor Jesús vino a predicar y obrar, ellos se opusieron a Él, lo condenaron violentamente y acabaron confabulándose con el gobierno para crucificarlo? ¿Cuánta razón Tiene razón. Así es. Así ocurrió. Los pastores y ancianos llevan años explicando la Biblia. Si explicarla es enaltecer a Dios y dar testimonio de Él, ¿por qué entonces cuando vino Dios Todopoderoso a expresar verdades y realizar su obra de juicio, no investigaron y por el contrario, se opusieron a Él y lo condenaron? Sí. ¿Qué problema hay aquí? ¿No es este un gravísimo problema sobre el que deben reflexionar todos los creyentes? Si el que los líderes religiosos expliquen la Biblia es lo mismo que enaltecer a Dios y dar testimonio de Él, ¿por qué en la era de la gracia el Señor Jesús no obró en el templo cuando vino? Y Dios Todopoderoso de los últimos días, ¿por qué no obra en la iglesia ahora que ha venido? Pues porque los líderes religiosos no enaltecen a Dios ni dan testimonio de Él. Son todos unos arrogantes y unos fariseos hipócritas. Anticristos que controlan la religión y se oponen a Dios. Así es. Sí, es verdad. ¿Cómo podrían permitir que existiera Dios o que en el mundo religioso hubiera voces que dieran testimonio de Dios? Si Cristo encarnado viniera al mundo religioso y obrara y predicara en la iglesia, lo detendrían, se lo entregarían al partido gobernante y lo crucificarían. Si la gente fuera a las iglesias a dar testimonio de Dios, seguro que la detendrían. Como declaró el Señor Jesús, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Todavía no puede la gente ver claros estos hechos? El anciano Liu solo nos dice que llamemos a la policía si vemos a gente del relámpago oriental. Esa es una maldad. A partir de la oposición y condena de los fariseos religiosos hacia Dios, deberíamos ser capaces de ver con nitidez si enaltecer la Biblia significa dar testimonio de Dios. ¿Es posible que se oponga a Dios la gente que verdaderamente lo enaltece y da testimonio de Él? ¿Es posible que lo considere su enemigo? Por otra parte, debemos saber que la Biblia no contiene únicamente palabras de Dios, sino también muchas palabras del hombre. Por lo que enaltecer la Biblia y enaltecer a Dios no es lo mismo. Respetar la Biblia y respetar los mandamientos de Dios no es lo mismo. Al explicar la Biblia, los fariseos religiosos solo explican las palabras del hombre que hay en ella, sus conocimientos bíblicos y teorías teológicas. Solo predican las palabras del hombre. No dan testimonio de las palabras de Dios ni de la verdad expresada por Dios en la Biblia. ¿Eso es enaltecer a Dios y dar testimonio de Él? ¿No es oponerse a Él y también traicionarlo? Así es. Los que piensan que explicar la Biblia es enaltecer a Dios y dar testimonio de Él, no comprenden en absoluto las cuestiones espirituales. Son personas confundidas que idolatran a los líderes religiosos y los obedecen ciegamente. ¿No es así? Sí. Lo único que querían los fariseos judíos era explicar conocimientos y doctrinas de la Biblia, participar en rituales religiosos y observar las normas y las tradiciones humanas. Abandonaron los mandamientos de Dios y se desviaron de su camino.
Entonces, cuando vino el Señor Jesús, todos ellos se opusieron a él, lo condenaron y lo crucificaron con muchísima furia. En consecuencia, Dios los maldijo y castigó. Sí. Aunque los pastores y ancianos religiosos de hoy en día explican la Biblia y dan testimonio de ella habitualmente, no difunden la palabra de Dios ni dan testimonio de ella. No predican la voluntad del Señor Jesús y tampoco sus exigencias al hombre. Rara vez dan testimonio de la esencia divina y la belleza del Señor Jesús. No guían a la gente a que practique la palabra del Señor, respete sus mandamientos y obedezca la voluntad de Dios. Solo se centran en explicar y enaltecer las palabras del hombre en la Biblia y dicen a todo el mundo que son las palabras de Dios y la verdad que deben practicar y defender. Resuelven los problemas basándose en las palabras del hombre, no en las de Dios contenidas en la Biblia. Utilizan las palabras del hombre en la Biblia para oponerse a las palabras de Dios. Respecto a la entrada en el reino de los cielos, el Señor Jesús dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los pastores y ancianos han dejado de lado las palabras del Señor Jesús. Consideran las palabras del hombre como la verdad y el criterio de entrada en el reino de los cielos. Y enseñan que solo hay que trabajar para el Señor para entrar en Él. Usan las palabras del hombre para sustituir y rechazar las de Dios. Y en consecuencia descarrían a la gente. Es el aspecto más ruin de la oposición de los pastores y ancianos religiosos hacia Dios. Bien Sabias dicho. palabras. ¿Cuánta razón tiene? Desde luego. Es verdad. Así es. Sí, es cierto. Interpretan la Biblia fuera de contexto. Utilizan las palabras del hombre para condenar a Dios Todopoderoso. Engañan y controlan a los creyentes y les impiden estudiar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. De ese modo todos ellos quedan bajo su control. Dios Todopoderoso declara: mira a los líderes de cada denominación y grupo. Son todos arrogantes y farisaicos, e interpretan la Biblia fuera de contexto y según su propia imaginación. Todos confían en los dones y la erudición para hacer su obra. Si fueran incapaces de predicar nada, ¿les seguirían esas personas? Después de todo, poseen algún conocimiento y pueden hablar un poco de doctrina, o saber cómo convencer a los demás y usar algunos artificios, por medio de los cuales han llevado a las personas ante ellos y las han engañado. Esas personas creen en Dios solo de nombre, pero en realidad siguen a sus líderes. Si se encontraran con los que predican el camino verdadero, algunos de ellos dirían: tenemos que consultarle respecto a nuestra creencia en Dios. Mira cómo requieren el consentimiento de alguien para creer en Dios. ¿No es esto un problema? ¿En qué se han convertido, pues, esos líderes entonces? ¿No se han vuelto fariseos, falsos pastores, anticristos y obstáculos en la aceptación del camino verdadero por parte de las personas? Sí, Así es, en verdad. Entonces, lo que explican los pastores y ancianos religiosos sobre la Biblia supone enaltecer a Dios y dar testimonio de Él. ¿No aprovechan la ocasión de explicar la Biblia para sacar cosas de contexto a fin de oponerse a Dios? Desde luego. Así es. Es verdad. Desde luego que es cierto. Son un obstáculo para que la gente acepte el camino verdadero y regrese a Dios. La obra de Dios Todopoderoso en los últimos días les deja en evidencia. ¿Es posible que aún no lo vea claro la gente? ¿Cuánta razón tiene? Desde luego. Así es. Hay quien cree que explicar la Biblia es lo mismo que enaltecer a Dios y dar testimonio de Él. Pero con las explicaciones de la Biblia por parte de los fariseos y los líderes religiosos, vemos que no es así. Los fariseos religiosos enaltecen y dan testimonio de la Biblia, no de Dios. Su predicación explica las palabras del hombre contenidas en la Biblia, no las de Dios. Utilizan las palabras del hombre para sustituir las de Dios y oponerse a ellas. Y sacan aquellas de contexto para oponerse a Dios y extraer conclusiones sobre Él. Lo único que pretenden con sus explicaciones de la Biblia es engañar y controlar a la gente para lograr sus viles propósitos. Sus explicaciones suponen oponerse a Dios y hacer el mal. Así es. Por eso, cuando Dios viene a realizar su obra, utilizan la Biblia para controlar a la gente.
La obligan a creer en la Biblia y a aferrarse a ella. Y la llevan por el camino de la oposición a Dios. Correcto. Esto demuestra que las explicaciones de los fariseos y líderes religiosos son un medio de oposición a Dios. Sacan de contexto las palabras de Dios en la Biblia para resistirse a Él, oponerse a Él y crear su reino independiente. Entonces, ¿cómo hay que explicar la Biblia para enaltecer a Dios y dar testimonio de Él? La Biblia recoge la obra y los testimonios de Dios. Explicarla supone enaltecer a Dios y dar testimonio de Él, de conformidad con sus palabras y las verdades contenidas en la Biblia. Supone difundir las palabras de Dios en la Biblia y dar testimonio de ellas, comunicar los designios de Dios conforme a sus exigencias y palabras, así como la verdad de estas últimas. Supone llevar a la gente el testimonio de la obra, el carácter, la esencia y la belleza de Dios. Supone guiarla a que practique las palabras de Dios, permitiendo que entre en la realidad de las mismas. Supone enaltecer al Señor Jesús y dar testimonio de Él en todo. Sí. Explicar la Biblia así es la única forma de enaltecer a Dios, Sí. dar testimonio de Él, ser conforme a su corazón y servirle sinceramente. Sí, Sí, así es. Las palabras del hombre en la Biblia pueden emplearse como complemento sin compararlas con las palabras de Dios. Sí. Los pastores y ancianos solo se preocupan de explicar las palabras del hombre en la Biblia. Ellos consideran que esas palabras son palabras de Dios y que significan la verdad. Sí. Y las utilizan como guía de conducta y para solucionar problemas. Pero rara vez citan las palabras de Dios, las cuales abandonan y sustituyen por las palabras del hombre en la Biblia. ¿Explicaciones como esas dan testimonio de Dios? ¿No es enaltecer al hombre y dar testimonio de él? Sí, es verdad. Así es. Esas explicaciones no dan Además, testimonio de al Dios. explicar la Biblia se centran en teorías teológicas solamente para exhibirse, utilizando personajes, lugares y antecedentes históricos de la Biblia. ¿No es esto engañar y atrapar a la gente? Sí. Sí. ¿No es hacer que la gente los idolatre y obedezca? En aquel entonces, los fariseos hipócritas se aprovechaban la ocasión de explicar la Biblia para engañar y controlar a la gente, consiguiendo que los creyentes obedecieran al hombre y se opusieran a Dios, y convirtiendo el judaísmo en un reino independiente opuesto a Dios. También hoy, los pastores y ancianos aprovechan sus explicaciones de la Biblia para hacer que la gente crea en ella y la idolatre, y la utilizan para que reemplace a Dios en el corazón de la gente. Sin que se den cuenta, los llevan a traicionar la palabra del Señor y a oponerse a Dios. Y convierten el mundo religioso en un reino independiente opuesto a Dios, en un firme bastión de oposición a su obra. ¿No se oponen a Dios y blasfeman contra Él con su manera de explicar la Biblia? Sí, así es. ¿No es este el engaño de los fariseos anticristos para oponerse a Dios y crear su propio reino? Sí. ¿Acaso es eso enaltecer a Dios y dar testimonio de Él? No. La astucia de los fariseos al oponerse a Dios radica en malinterpretar la Biblia con el objetivo de engañar y controlar a la gente. La Biblia era en principio un testimonio de Dios. Según los conceptos del hombre, al explicar la Biblia se da testimonio de Dios. Pero los fariseos hipócritas aprovechan este concepto del hombre para enaltecer la Biblia y dar testimonio de ella. Emplean la Biblia para reemplazar a Dios, oponerse a Él y también engañar a la gente. Esto hace que todos crean ciegamente en la Biblia. La idolatren y obedezcan a estudiosos como ellos, traicionando así a Dios. Sí. Este es el engaño más astuto de Satanás para oponerse a Dios y engañar a la gente. Y la gente no se da cuenta de que ha sido engañada con tanta facilidad. Sí. ¿Cuánta razón Yo tiene? también No es fácil creo que discernirlo. Sí, Así enaltecen la es. Biblia a los Sí, pastores y eso ancianos creo que yo. sustituyen a Dios por Es ella lo en mejor, nuestro sí. corazón. Desde luego que Este es el engaño Pero más nunca astuto de hemos sabido Satanás. discernirlo así. Cuesta discernirlo. Sí, a la gente Sí. le Cada cuesta vez lo muchísimo entiendo todo mejor. discernirlo. Veamos Eso. las palabras de Dios Todopoderoso. Los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día. Pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios.
Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? La persona más desobediente es una que de manera intencional desafía a Dios y lo resiste. Él es el enemigo de Dios y es un anticristo. Tal persona siempre guarda hostilidad en contra de la nueva obra de Dios. No muestra intención de someterse. Y nunca ha obedecido o se ha humillado voluntariamente. Él mismo se exalta ante los demás y nunca se somete a otro. Ante Dios se considera el más competente en predicar la palabra y el más hábil para obrar en los demás. Nunca descarta los tesoros que ya están en su posesión, sino que los trata como reliquias de familia que se deben adorar, que se deben predicar a otros y que se deben usar para sermonear a los insensatos quienes le adoran. De hecho, existen algunas de estas personas en la Iglesia. Se puede decir que son héroes indomables, que generación tras generación moran en la casa de Dios. Creen que predicar la palabra doctrina es su deber más alto. Año tras año, y una generación tras otra, se dedican a cumplir vigorosamente su deber sagrado e inviolable. Nadie se atreve a tocarlos y nadie se atreve a reprocharlos abiertamente. Se volvieron reyes en la casa de Dios actuando de un modo tiránico a través de las épocas. Estos demonios buscan unir las manos y juntos destruir mi obra. ¿Cómo puedo permitir que estos diablos vivientes existan ante mí? Es evidente que aunque los pastores y ancianos expliquen habitualmente la Biblia, no son personas que comprendan la verdad ni conozcan a Dios. Justamente son los fariseos hipócritas. Unos falsos pastores y trabajadores que engañan, controlan, aprisionan y perjudican a la gente. Arrastran a las personas a renegar de Cristo y condenarlo, hasta el punto de llegar a resistirse y oponerse a Dios, lo que las convierte en cómplices y marionetas de Satanás. Quien tenga ojos en la cara ve que esto es así. Sí. ¿Cuánta razón tiene? Sí, Tiene es toda verdad, la sí, razón. de veras. Sí. Vaya, es increíble la diferencia que hay a la hora de explicar la Biblia. Pues sí. ¡Qué comunión más esclarecedora! Hay que predicar su palabra en la Biblia, dar testimonio de sus palabras, comunicar la verdad que contienen, orientar a la gente para que las practique y entre en ellas, enaltecer al Señor Jesús y dar testimonio de Él en todo. Sí, eso Los es. pastores y ancianos solo explican las palabras del hombre en la Biblia y sus conocimientos bíblicos. No enseñan a practicar las palabras del Señor y sus mandamientos. No enaltecen al Señor ni dan testimonio de Él. No. Ya tengo claro de qué manera se oponen los fariseos religiosos a Dios. Lo tengo muy claro. Es verdad, no enaltecen al Señor ni dan testimonio de él. Así es Yo realmente. también lo tengo Los claro. pastores y ancianos, al explicar la Biblia, no se centran en predicar las palabras del Señor. Sí. No nos enseñan a practicarlas ni a obedecer la voluntad de Dios. Y no nos han contado ningún testimonio de las palabras del Señor. Sí. Es verdad. Así es. Su predicación se basa en las palabras del hombre en la Biblia, en las de Pablo, Sí. pero raras veces en las del Señor Jesús. Utilizan las palabras del hombre para convertir en irrelevantes las del Señor. ¿Acaso eso es enaltecer al Señor? ¿Eso no es oponerse gravemente a él? Así se habla. Eso creo yo. Claro que no son distintos a los fariseos hipócritas. Sí. ¿Cuánta razón tiene? Palabras más sabias. Por supuesto que no.
Hemos escuchado la predicación de los pastores y ancianos y no entendemos las verdades expresadas por el Señor Jesús. Sí. Ni sabemos practicar sus palabras y obedecer la voluntad del Padre Celestial. Cada vez lo Sí, entiendo si los todo pastores y ancianos explican la Biblia así, ¿acaso no se oponen totalmente al Señor? Desde Sí. luego. No nos han Es verdad. enseñado a obedecer y conocer al Señor. Nos han llevado por el camino de los fariseos, de oposición a Dios. Nos han hecho mucho daño. Es verdad. Nos han Así hecho un es. daño considerable.